Muy bien. Bueno, mi nombre es Rafael Ruiz Álvarez. Algunas personas me deben de conocer de la universidad. Soy más de 30 años profesor en la Católica y actualmente soy profesor asociado también de la Academia de la Magistratura, tanto en el área informática como en el área de psicología organizacional, de la cual poseo una maestría. El tema de hoy es bastante interesante porque nos lleva a una serie de reflexiones respecto a el manejo de los datos, ¿no? El manejo de los datos que se ha convertido en una necesidad total. Muy bien. Listo, ya está. Voy a presentarles cómo he organizado la charla. Tenemos 1 hora, así que tenemos que sacarle el jugo al tiempo que tenemos. Yo quiero mostrarles las dos formas que tenemos de crear dashboard o hojas interactivas, como le llaman algunas personas, ¿no? Con estas hojas interactivas, nosotros lo que podemos hacer es mostrar la data, pero en forma de tablas y de gráficos. Juli, sacaste 8 de 10 en mate, ¿no? Muy bien. Por favor, Sigue ¿podrían mejorando, cerrar? ¿ya, papá? ¿Pueden cerrar su micrófono? Gracias. Ya. Muy bien, vamos a proyectar la presentación de hoy. Ok. Vayan anotando sus dudas, sus preguntas. Listo, ahora sí, ya estamos aquí. Muy bien, el tema de hoy, generación de dashboard usando Microsoft Excel y o Power BI. Ahí está mi nombre. Al final les voy a proporcionar un correo del Infopuc. A través de él nos podremos comunicar. Acá hay una pequeña reseña mía, ¿no? Efectivamente, yo soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica, ¿no? De la antigua Facultad de Administración, hoy Gestión, ¿no? Tengo una especialización en Informática también por la universidad. Soy magíster en Psicología Organizacional y realmente tengo bastante experiencia laboral y docente, que ya no la voy a repetir, porque la persona que me presentó gentilmente ya mencionó, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué usar para manejar datos? ¿Microsoft Excel o Power BI? Esa es la pregunta que nos hacemos. Estos son los objetivos que se han trazado para esta sesión. ¿Por qué se volvió tan importante manejar los datos generados en el día a día de una organización pública o privada? ¿Por qué Microsoft Excel y otros programas son los que permiten manejar esta base de datos? Se han convertido en herramientas básicas para la gestión organizacional y exigencia para los nuevos integrantes de las organizaciones. Vamos a hacer una breve introducción a las bases de datos, que muchos de ustedes ya manejan el tema. Y necesitamos mostrar en un dashboard los resultados y generar indicadores con la data que se posee, tanto en Excel, usando el Power BI del Excel, y al final les mostraré también cuáles las pequeñas diferencias, ventajas, desventajas que tenemos entre los programas. Muy bien. La estructura de la sesión es esta: contenido, base de datos y base de datos relacionales, modelo de datos relacionales, dashboard con Excel usando el Power Pivot, dashboard con Power BI, y vamos a analizar estas diferencias, ¿no? Analizar los dos programas. ¿Es una base de datos? ¿Por qué agrupar los datos? ¿Qué lo motiva? Cuando surge la informática en los años 40 del siglo pasado,
¿no? Recuerden que la computadora fue una necesidad y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces las empresas empiezan a generar información. Obviamente nuestro país no es ajeno a ello. Y ahora, en los años 70, por ahí vamos a ver una definición que nos va a decir cuán importante eran los datos ya en las épocas primitivas de la informática, ¿no? Algunos se estarán preguntando por qué un administrador ha tenido tanto interés en la informática. Porque yo empecé mi carrera en la universidad, en ingeniería civil, y después me trasladé. Pero en el tercer ciclo de Estudios Generales de Ciencias, llevé mi primer curso de informática, de programación, y como dicen los jóvenes ahora, hicimos clic, la informática y yo, de ahí no nos hemos separado. Muchos de mis alumnos y mis hijos dicen que soy un Pokémon porque he evolucionado con la informática. La informática antes era dura, había que ingresar a los programas picando tarjetas. Yo aprendí el programa Fortran, ¿no? La antigua máquina que ocupaba varios niveles del edificio de economía de nuestra querida universidad, ¿no? El área donde están los profesores, ¿no? Ahí era el centro de cómputo. Entonces, ya manejábamos pequeñas cantidades de datos. El Excel viene a ser una solución posterior a los primeros programas de manejos de datos, ¿no? El Lotus 123, el Basic, el QPro, que era un programa excelente, ¿no? ¿Por qué manejar datos? Porque generamos mucha información. Las empresas venden, compran, facturan, generan boletas, reciben facturas, se comprometen a pagar deudas a posterior. Tenemos que llevar un control porque así sea una pequeña tienda de barrio, actualmente todos estamos obligados a usar la informática, completamente todos, ¿no? Es una pequeña librería, una pequeña bodega, una peluquería, genera sus boletas a través ya del celular con una app, pero en algún momento usted tiene que bajar esa información para ver cuánto le corresponde pagar según el régimen de impuestos al que pertenece, ¿no? Entonces, me voy a trasladar un poco ya más adelante, y en los años 90, a las finales de los ya cerca del año 2000, el manejo de la información se hace crucial. Venía el cambio de siglo, ¿no? El problema que se generaron con las fechas, ¿no? Porque el 00 de 1900 se repetía en el año 2000 en las fechas cortas. Teníamos una serie de información que teníamos que procesar y que manejar. En los primeros 10 años de este nuevo siglo, surgen unos programas nuevos. Unos programas que permiten a las empresas gestionarse tanto en las compras, en las ventas, en la producción, en el control de almacenes, en el manejo de personal, en los pagos, en las cobranzas, ¿no? El famoso SAP o los ERP, como el que tenemos en nuestra universidad, ¿no? Con Centuria. Y se empieza a generar más información, ¿no? La Universidad Católica, por ejemplo, recibía el día antes de la pandemia un promedio de 3.000 a 4.000 documentos para pagar. Boletas, recibo honorario, facturas. Si no tenemos un sistema en una organización que nos permita manejar esta información, sería una locura. Incumpliríamos los pagos, se nos pasarían las cobranzas. Entonces, esto lleva a empezar a agrupar la información, y la primera opción es bajar toda esta información de estos sistemas que existen, que cuestan mucho,
pero que se implementan en las organizaciones con la mira a mediano o a largo plazo de poderse certificar internacionalmente, ¿no? Porque eso es lo que muchas de las organizaciones privadas, principalmente las públicas, deberían también de hacerlo, ¿no? Es certificarnos para poder trabajar con facilidad mundialmente, globalmente. Entonces, el Excel es el primer recurso con el que esas tablas se bajan y se empiezan a procesar. Lo que se baja normalmente es Big Data, metadata, o sea, gran cantidad de información. Y esta se agrupa en tablas, normalmente de una sola entrada, o sea, tiene unos encabezados que se llaman campos, y datos debajo de estos campos que se llaman etiquetas de datos. Pero si solo trabajáramos con una tabla, estaríamos limitados y las tablas serían muy grandes. Entonces, se generan bases de datos relacionales, que es, como su mismo nombre lo indica, es relacionar tablas a través de algo que se llama comandos comunes o llaves, ¿no? Acá hay algunas definiciones de la base de datos, ¿no? La base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que se almacena en forma electrónica en un sistema. La base de datos se considera un almacén. Este almacén guarda grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente, haciendo lo que se llama data mining o minería de datos, buscar los datos que necesitamos para poder proyectar, para poder saber cómo se comportan nuestros clientes, nuestro mercado. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen estos conjuntos de datos. A ver, ¿por qué no avanzas? Ya. Define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular u organización. Puede ser una organización sin fines de lucro. Una base relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Según esta definición, en base de datos relacional, se trata de una base de datos que almacena y da acceso a puntos de datos relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar datos sin necesidad de jerarquizarlos. Y aquí es la definición que les mencioné al comienzo. Las bases de datos relacionales son el modelo más utilizado actualmente y estamos hablando del año 1970 y el señor Edgar Frankut lanzó este postulado, ¿no? La base de datos relacional se almacena, trabaja la información utilizando estos modelos. Relacionar es cada registro contiene información relacionada con un tema y solo con ese tema. Esto es un ejemplo, ¿no? Los datos de dos clases de información son manipulados con una única entidad. Muchos de ustedes dirán, eso es el formato del Access, así es. Esto se ha sacado de un Access, ¿no? Gentilmente, esta es parte de una presentación del ingeniero Jorge Calderón. No, ahí dice no, porque ahí tienen ustedes dos bases de datos donde se repite, ¿no? Tiene usted código de cliente, nombre del cliente, dirección, y en la factura tendrían el código del cliente, el nombre, la dirección, los pedidos, no. ¿No? Las bases de datos relacional permiten usar algo como lo que tienen ustedes a la derecha, que tiene un gran sí, donde en una base tienen el código del cliente, el nombre, la dirección, las preferencias, la forma de pago que se les da, si tiene crédito, si no tiene crédito, su RUC, dirección tributaria, teléfonos, nombre de la persona, relaciones, todo eso está en una base. Y en la otra tienen ustedes la factura, el código del cliente, y a través de ese código de cliente, en esa factura donde ustedes tienen cantidades, códigos de productos, montos parciales, montos finales, impuestos, etcétera, ustedes pueden jalar
los datos del cliente para generar la factura de la primera tabla. Eso es una relación. Los datos son tratados en tablas, las cuales almacenan información sobre un tema, que puede ser clientes o facturas. Cada tabla contiene columnas, campos que contienen los diferentes tipos de información. Además, dentro de cada tabla existe un campo o un grupo de ellos que conforman lo que se denomina diferentes tipos de información. Llave. La llave es el código, el campo común, como en antes que mencioné el código del cliente. Y estas tablas, que muchas veces, obviamente, la data de clientes es muy grande, ¿no? Tienen esta forma. Usted tiene aquí una gran cantidad en lo que dice cliente de campos, debajo de los cuales hay data, y tiene usted aquí la factura, donde solamente tiene unos cuantos datos, ¿no? Sobre todo el código de cliente, que es lo que permite relacionar estas dos tablas, que no necesariamente tienen el mismo nombre de campo, pero sí la misma definición de ello, ¿no? Para que sea común. Luego se genera, esto es una tabla, ¿no? Tiene usted los campos, ¿no? Acá tienen el código, el nombre de la persona, el sexo, el teléfono, el estado civil, etcétera. Y esta es una base de datos porque usted tiene estos encabezados llamados campos y debajo de ellos unas etiquetas que en cada fila tienen un registro. ¿Por qué mencionar todo esto? Porque ahora que desarrollo el ejemplo en Excel, ya no voy a hacer esa hincapié en esto. Este es un modelo básico relacional que se llama satelital o sistema planetario, donde una tabla principal contiene todos los campos comunes con las otras y permite interrelacionarse entre ellas. Y tenemos esta otra, que es ya mucho más compleja, popularmente se le llama popcorn porque hay varias relaciones entre ellas y saltan entre tablas y se permiten muchas veces jalar de 2 o 3 niveles data para hacer el trabajo con las bases de datos. Bien, vamos a hacer vamos a dejar de compartir un ratito. Vámonos a ver, tabla zona de ventas Perú. Este es. Muy bien, un primer ejemplo. Acá todavía no voy a relacionar tablas. Vamos a hacer un primer ejemplo y vamos a utilizar algo que se llama el Power Pivot en el Excel. Este es un complemento que se activa dentro de las opciones que tienen ustedes aquí en archivo, ¿no? Ustedes se van a opciones y aquí en complementos nosotros tenemos una serie de complementos que las versiones ya a partir de la versión 2013 en el Excel existe este Power Pivot. ¿Por qué hacer un modelo paralelo al Excel? Suena medio absurdo. Porque el Excel tiene un límite. Usted en una hoja Excel tiene, me voy a ir hasta el final, tiene 1.048.576 filas. Por lo tanto, usted podría tener una base de datos de 16.384 columnas y de 1.048.575 registros. ¿Por qué no 576? Porque necesita un primer registro, una primera fila para los campos. Entonces, ese es mi límite. Y si yo trabajo con un SAP o con un ERP, probablemente me baje, por ejemplo, cada 6 meses más de 1 millón de registros, más de 1,5 millones de registros, y ya no entran en una hoja. Entonces, Microsoft decidió crear un modelo paralelo para que el Excel no muriera. Así de sencillo. Entonces, yo voy a completar acá esta base, porque acá tengo una data, falta un código ahí de vendedor. Vamos a recordar, a ver un poco de Excel intermedio, ¿no? Acá yo tengo un valor buscado, lo busco en esta tabla, fijo mi tabla, ¿de acuerdo? Con F4, tengo 2 columnas, jalo en la segunda columna y en el rango pongo 0 falso para que jale exactamente. Ahí está. Ya me jaló. Como esta tabla es una base de datos, ya me completó la tabla. No hay necesidad de convertir esta función a datos.
La gente piensa que hay que, no hay que convertirla, no hay necesidad. Acá tengo 17 productos de venta en las 9 zonas que tiene el Perú. Generalmente se considera, las grandes empresas trabajan 9 zonas. Esta tabla, yo podría trabajarla aquí y muchos de ustedes saben que desde acá yo puedo crear una tabla dinámica. ¿No es cierto? No la voy a crear, se las muestro nada más. Esta es la tabla completa, la tabla 13. Pero yo puedo crear un modelo paralelo y en ese modelo paralelo ya no voy a tener límites de registros. Esa es la gran ventaja. Entonces acá le agrego al modelo de datos, ¿no? A ver, se los voy a mostrar. Se ha creado este modelo. Esta tabla tenía una cantidad de columnas, de filas. Vamos a mirar cuántas tenía esta zona de ventas Perú. Llegábamos hasta la fila 590, o sea, teníamos 589 registros. Y en mi Power Pivot tengo mis encabezados, pero llego hasta la 589. Ya los encabezados no forman parte de la tabla, como en el Excel. Esa es una primera ventaja. Otra ventaja que tenemos es que nosotros podemos, no jaló el código de vendedor, no lo grabé, pero no lo necesitamos, así que vamos a seguir avanzando. ¿Qué otra ventaja tengo con esto? Que con esta tabla yo he creado un modelo de datos, me voy a regresar al Excel. Y aquí en mi Excel, yo puedo ponerme en una nueva hoja o en esta misma hoja y ya no tengo necesidad de estar sobre la tabla original para crear una tabla dinámica. Miren, me estoy colocando aquí. Voy a ponerme en L15, en la celda L15. Me voy a insertar, tabla dinámica, y me sale el asistente y me dice usar el modelo de datos de este libro. Efectivamente, este libro Excel, que se llama Zona de Ventas Perú 16, ha creado su modelo de datos, que es el que les he mostrado hace un momento. Y a partir de esta celda L15, yo quiero crear mi consulta, que después la convertiré en lo que queremos, en una presentación más avanzada. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo mi tabla 13. Tengo varias tablas abiertas, ¿ya? Por eso es que sale tabla 13, sale. Y yo aquí voy a hacer esto. Digo, yo necesito crear mi tabla dinámica con todo lo que tengo en esta tabla 13. Y aquí en mi tabla 13 yo tengo, por ejemplo, la región, ¿no? Y las tablas dinámicas, cuando yo jalo algo, lo que hace es me la suma por defecto. Entonces yo acá ya tengo una primera tabla dinámica. No le he puesto nada en los filtros, no tengo mayor interés. Pero hay una limitación siempre, porque cuando usted usa la fecha, ¿no es cierto? Yo voy a jalarme la fecha bajo cada región, y acá en cada año yo tengo siempre este problema, que abro y tengo el trimestre, después tengo el mes y después tengo el día. Entonces, esto lo podemos suprimir de alguna manera, ¿no? Me pongo acá, por ejemplo, hago clic derecho, desagrupar. Ahora tengo las 589 fechas. Me pongo sobre una sola de las fechas, botón derecho, agrupar, y le digo que se agrupe por años y meses. Y ahora sí, ¿no? Pero el bendito enero sigue manteniendo acá ahora los días. Entonces, fecha, año, mes, esta última fecha que son los días la sacan y ahora sí ya se quedaron como quieren con su tabla. ¿Mm? Ya vayan guardando sus preguntas para el final. Entonces, esta región que yo tengo acá,
la voy a subir a los filtros, ¿ya? Y aquí yo voy a crear un gráfico con esto. Me voy a insertar, gráfico de columnas. Y usted lo que tiene ya es una especie de dashboard, no es un dashboard completo. Porque le faltan los filtros o segmentadores, eso se los vamos a colocar ahorita. Ya para ello, el Power Pivot tiene una ventaja. Usted se pone sobre se va a su tabla que se ha creado en paralelo, ¿no? Yo voy a crear otra tabla acá, calendario, ¿ya? No se preocupe. Me voy aquí a diseñar, tabla de fechas, le digo nuevo, eso a partir de la versión de Excel 2016, debo aclarar. Y aquí usted ya le creó una tabla calendario 1. Y en esta tabla calendario, yo la puedo relacionar. Ustedes dirán, solo había una tabla, ahora hay dos. Pues. Se van a esta vista de diagrama. Y aquí hay repetido. Ya yo voy a trabajar con la tabla 13 y con el calendario 1. Esta fecha que aparece acá en la tabla 13, tiene los días de venta. Pero esta tabla calendario que se ha creado aquí, no solamente tiene los días de venta, sino tiene todos los días de los años que tenemos completos acá, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces yo jalo, me pongo acá, perdón, arrastro al date y ya tengo relacionadas la fecha de la tabla 13 y el date de la tabla 1, donde tengo todos los días del año yo quiero trabajar. Entonces ahora, hecho eso, regreso a mi Excel. Dios mío, está lento. Quiero regresar. Un ratito, ¿eh? ¿Se cerró el Excel? No. Un ratito, por favor, que no sé qué. Se ha colgado el Excel. Vamos a volverlo a hacer, ¿ya? No hay problema. Un segundo, por favor. Ya se abrió, ¿por qué no se quiere mostrar? Ya. Ya se volvió a mostrar. Dios mío. Ya. Acá había que completarle. Ya. Entonces, habíamos creado con el Power Pivot un modelo paralelo. Habíamos agregado.
Le voy a eliminar ese doble calendario, porque parece que eso es lo que causó antes el impasse. Y ahora le voy a volver ya a agregar el modelo, el calendario de fechas, el date. Y ahora sí, me voy a regresar. Espero que ahora no me haga la jugada en antes de cerrarse. Esto. Y aquí nosotros habíamos creado nuestra tabla dinámica. ¿Mm? Y acá nos habíamos tomado a la región, ¿no es cierto? Y después habíamos hecho lo de las fechas. Pero como ya creamos la tabla calendario, nosotros aquí podríamos tomar ya la fecha de acá. Ya no vamos a tener que hacer toda la jugada de antes de transformarla, de agruparla. Tomo el año y tomo el mes. Y ahora, como verán, ya no tengo que empezar a anular partes de cómo se desagrega la fecha. Nosotros lo que habíamos hecho, habíamos puesto la región acá y al monto lo habíamos traído acá valores. ¿Mm? Y con esto habíamos generado... faltó algo. Faltó algo. Para que funcione bien. Me adelanté. Me voy a la vista de diagrama y ahora sí tengo que hacer la relación que hice hace un momento. La fecha con el calendario. Recuerden que esta tabla de acá tiene todos los meses de cada año. Así sea año bisiesto, tiene también el mes de febrero de 28 días. Ahora sí. Y ahora yo hice un gráfico. Insertar el gráfico, ya. El gráfico está acá. Y ahora voy a cerrar los campos. Me pongo aquí. Los que manejan tablas dinámicas saben que podemos ir a analizar, insertar segmentación de datos y escoger aquí en el calendario el año y el mes, que es el calendario que hemos creado. Y ahora sí, usted ya tiene algo que se parece en realidad a un dashboard. Si lo queremos ver más profesional, esta gráfica, usted se va a diseño y le escoge alguno de estos que aparecen acá. Y ahora sí. Quitémosle el fondo. Y ahora usted achica la imagen. Y aquí, esto lo puede manejar de esta manera. Escoge un año. Y acá se le presenta, porque no todos los meses se han vendido. Y todo interactúa, ¿se dan cuenta? Todo interactúa. Se borra acá los meses. Se activa de nuevo el gráfico de los 3 años. Usted escoge aquí un año determinado y, por ejemplo, de ese año escoge enero, febrero y marzo. Enero y con la tecla control, febrero y marzo. Y ahí tiene usted algo que está interactuando entre sí. ¿Ya? Rápidamente nos tenemos que ir a hacer el
el uso del Power BI, ¿ya? No voy a hacer esto porque esta es una tabla de una sola entrada. Lo que vamos a hacer aquí es relacionar, perdón, vamos a relacionar 3 tablas, ¿ok? Yo para ello he abierto una tabla que se las quiero mostrar aquí. Perdón, he abierto 2 tablas en un libro Excel donde tengo unas ventas en varios años de modelos de celulares. Tengo acá 10,000 registros. En una segunda hoja es base de datos, ¿ah? Está como base de datos. Tengo otra base de datos donde tengo a los vendedores, sus regiones de venta, tengo 72 vendedores. Me faltaría una donde tengo los códigos con los productos. Esa la voy a incorporar después. Entonces, esta tabla yo la voy a cerrar. Ya se las quería mostrar. Y me voy a ir a un Power BI. En este Power BI, yo voy a incorporar la tabla que está cerrada. Vengo acá. Es esta. Se demora un poco, es así. No, esta no es. Esta no es. Esta es una similar a la... No, es otra. A ver. Qué raro. Un ratito, por favor. Un segundo. Acá hay una para la eje. Ah, es la B. Estaba jalando la A. Disculpe. Sí, estamos viendo el Power BI. Ahora sí. Es la B. Ahora sí tengo 2 tablas. La tabla 2 y la tabla 3. Ya, en esta tabla 2, yo la puedo cargar de frente porque todo lo que tengo son fechas, texto, alfanumérico, unidades y ventas. Así que aquí no tengo que transformar nada. Simplemente le doy cargar. No toquen nunca nada de esto, ¿no? Hay que dejarlo que se toma su tiempo. Ya tenemos cargada la tabla con la fecha, suma de unidades, suma de ventas. Y ahora tenemos que cargar la segunda tabla. Me voy al libro de Excel, tabla prueba 2B. Me voy a la tabla 3 y tengo el representante y la región. Y acá también las puedo cargar de frente. Si no, tendría que ir al Power Query y transformarlas. Ya está, ya la cargo. Y ahora lo que nos falta es
una tercera que no es una tabla de Excel, sino es una tabla de texto. Así que nos vamos a donde dice obtener datos. Y acá dice texto o CSV. Esta es mi tabla. Esta es mi tabla. Tabla 3 productos. No sé. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? En documentos. Sí, estaba bien. Para EGPUC. Este es. Abrir. Se darán cuenta que aquí no está reconociendo los encabezados. Entonces tenemos que irnos a donde dice transformar datos. Es sumamente intuitivo y sencillo. Este es el Power Query. Algunos no lo conocerán, otros sí. Aquí me voy a donde dice cerrar y aplicar. Perdón, disculpen, falta transformar. Cerrar y aplicar. A la derecha dice usar la primera fila como encabezado. Usar la primera fila como encabezado. Ya está solucionado el problema. Ahora sí. Se vienen acá, le dicen cerrar y aplicar. No sé si se movió el Excel. Espero que sí, ya está cargando. Ya está. Ahí tiene la tercera tabla. Tenemos, pueden ver aquí al lado de donde dice campos, todas las tablas visibles. Y ahora, bastante intuitiva la cosa. Acá no hay tablas dinámicas, pero hay tablas de doble entrada, matrices. Usted clique en matriz y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a traer la descripción del producto a la fila. En las columnas voy a poner a la región de la tabla 3. Y en los valores voy a poner las unidades o las ventas. Las ventas. Y usted tiene acá una tablita de esta manera. Esta es una especie de tabla dinámica. ¿Qué le faltaría? Le faltaría el filtro. Pero como acá no hay filtros, podemos usar esta tablita que se llama segmentación de datos. Y aquí en segmentación de datos, por ejemplo, yo podría ver, tengo la región, tengo la descripción, el representante de ventas. Ahí están todos los representantes de ventas. Son varios, ¿no? Usted escoge uno y su tabla se adecua a lo que usted le ha puesto. Pero además, esta tabla, yo la puedo duplicar, copio, salgo, pego, arrastro hacia abajo. Eso lo convierto en un gráfico de columnas. Ajá. Y ahora acá usted vuelve a hacer lo mismo, escoge a Bárbara Peñalosa, por ejemplo, y ahí está. ¿No? O quiere todos los vendedores que empiecen, no están ya sus nombres, que empiecen con A. Ya. Eso, pero para el vendedor no me es tan útil. Pero es para ver cómo funciona. Entonces dice, ya, quiero segmentar por año. Acá están las fechas. ¿No? Jerarquía de fechas. Acá tengo el año. Entonces, otro segmentador. En este segmentador pongo el año. Lo convierto a lista. Y ahora sí. Año 2014 o año 2015. O por trimestres. O por meses. Acá hay otra. De la jerarquía de fechas. Ojo que acá no le hemos tenido que crear tabla especial. ¿Ah? Otra, acá le ponemos los meses. Se darán cuenta que
todo lo que tenemos acá interactúa. ¿Eh? Pueden interactuar con el año, con el mes o con un trimestre y todo se va adaptando. Acá se le puede poner cantidades, etiquetas, pero eso ya lo verán en detalle cuando lleguen al curso. ¿Ya? El curso que yo desarrollo es un curso básico, porque recordamos todas las formas del Excel, todas las herramientas que tiene el Excel para manejar datos. Luego pasamos al Power Pivot y luego aprendemos a formular en un lenguaje que se llama DAX para crear medidas especiales y finalmente aprendemos el uso del Power BI, la parte básica. El InfoPub tiene varios niveles. Tiene un nivel básico, que es el que yo desarrollo, tiene otro intermedio y uno avanzado. Muy bien. Justo tenemos 8 minutos para las preguntas respectivas. Muy bien, le cedo la palabra a la presentadora, por favor, para que... Sí, o me pase... tenemos una pregunta de David Riveros que dice, ¿cuál es la diferencia entre Power BI y Pivot? ¿Es Power BI un complemento de Excel? No, ya. Vamos a ver las diferencias. Faltaba esa parte. Se han quedado aquí unas diapositivas. Déjenme las encontrar. Bueno, les voy a... Ajá. Ya. Bueno, la pregunta es, ¿qué han hecho si es un complemento? No. El Power Pivot es un complemento. El Power BI es un programa aparte, ¿no? Este es lo que generamos, ¿no? Y esto yo se los ilustré en la presentación. ¿No? Era el mismo, ¿ok? Ya para no estarlo proyectando y estar creando fantasmitas. Este es el dashboard en Power BI. Se puede hacer todo eso que tenemos aquí. ¿No? Y más. ¿No? Sí tiene una mejor presentación. Vamos a ver los dos programas. El Excel es un software muy conocido, todo lo manejamos, lo usamos para una serie de cálculos, etcétera, ¿no? Para utilizar el Excel, al igual que necesitamos una licencia de pago. Ahora vamos a ver con el Power BI, si usted lo utiliza para su uso personal, no necesita pagar licencia. Con el Excel sí, porque es parte del Office, que uno paga una licencia anual. ¿No? El Excel, en lo referente a sus características, es un programa bastante completo, permite añadir datos, organizarlos en filas, en columnas, etcétera. Debo de aclarar que tanto los dos programas que hemos visto, el Power Pivot como complemento, ese sí es complemento del Excel, o el Power BI, pueden actualizarse las bases originales y actualizarse las presentaciones que sean en cualquiera de los dos programas, ¿ya? Y al final yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es suficiente con el Excel? Lo cierto es que tiene sus limitaciones, de ahí que muchas empresas elijan Power BI, sobre todo por la cantidad de data y que además, si usted es una empresa que tiene a un grupo de personas que trabajan con el Power BI, puede trabajarse en la nube de Power BI de Microsoft. No tiene necesidad de trabajarse en su máquina. Power BI, en cambio, es una herramienta que es conocida únicamente dentro del sector empresarial actualmente, ¿no? Es decir, más a nivel de pyme que de usuario particular. Mediante este software se puede analizar la información de forma interactiva, pero eso no es todo porque sintetiza de manera visual por medio de los informes. Y nosotros podemos hacer prospección, o sea, podemos
proyectarnos hacia el futuro. Podemos generar KPIs tanto con el Power Pivot como el Power BI, ¿ya? Podemos hacer eso. ¿Cuál es la diferencia? Si Excel puede mostrar tablas duplicadas, Power BI no. Power BI puede crear paneles personalizados e interactivos con datos. El procesamiento de datos es más rápido en Power BI que en Excel. Y el Power BI usa Big Data, puede trabajar con gran cantidad de datos sin límite del número de registros. Las ventajas del Power BI respecto al Excel es que tiene acceso a una gran cantidad de orígenes de datos diferentes. En el Excel también podemos incorporar otras tablas, pero es un poco más complejo y lento el incorporarlas de otros lenguajes. Otra de las ventajas es que es capaz de detectar tendencias en los datos de manera rápida y sencilla. Esto es realmente valioso para las empresas porque en el Excel tenemos que generar la línea de tendencia, un gráfico, etcétera, y acá lo podemos hacer con un KPI, te crea un gráfico al toque, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas? Otra, desde el punto de vista de la integración, es total con Microsoft, los gráficos se pueden exportar en unas aplicaciones e importar hacia otras, ¿no? Lo último, otro beneficio importante es que se pueden ver los cuadros de mando desde cualquier dispositivo. Cuando estás pagando una licencia, ahí sí se paga licencia, hay un grupo de personas que pueden interactuar y verlo. Si no, el Power BI se exporta como PDF. Lo que no se puede negar es que a nivel empresarial, Power BI es el futuro en la materia de analítica de datos. Aprendimos hoy que el Excel permite aplicar, utilizando el Power BI, una serie de herramientas el Power Pivot, una serie de herramientas de este programa, creas tablas, gráficos dinámicos. Así que el Power BI crea directamente el dashboard en distintas páginas con suma facilidad. Bien. Acá, acá está el contacto con el Infopuc y recuerden que ustedes como miembros del AEG tienen un descuento especial. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta que dice, ¿existe alguna certificación de Microsoft de Power BI? Sí, hay. Del primer nivel, sí hay. Y ahí hay Hay otra que, pero, que dice, sí, dígame. ¿cuál recomienda Power BI o Google Data Studio? Depende de lo que vayan a hacer, ¿ah? A mí en particular con el Power BI yo me dedico a proyectos, asesorar proyectos. Como ya soy una persona mayor, ya no estoy en el mercado laboral normal, ¿no? Entonces, para mí el Power BI es una herramienta muy rápida. Otra opción también es el Azure o el Azure, ¿no? Que también hace lo mismo. A todos hacen lo mismo, o sea, todos manejan data y crean consultas. Pero recuerden que lo principal es que nosotros quisiéramos ser como ese personaje de los años 80, He-Man, ¿no? O tener el poder con la espada, o ser como León o de los Thundercats y ver hacia el futuro, porque eso es lo que necesitamos en las empresas, ¿no? Poder hacer prospección y proyectarnos, porque lo más escaso que siempre tenemos son recursos. Entonces, ¿cómo administremos esos recursos para alcanzar nuestros objetivos estratégicos? Son los que van a permitir que nuestra organización cumpla con su misión del día a día y a la larga cumpla con la visión que tenemos de la misma. A ver, ¿alguna otra pregunta? Voy a mirar acá en el chat. Ya. Sí, creo que esas El eran las Quicksig, preguntas. no. Ya, sí, el Quicksig también es otro programa similar. Pero ojo, recuerden que todos ellos son de paga. El único que no les va a cobrar es, bueno, pagan su licencia de Excel y trabajan. Y el Power BI, mientras ustedes no interactúen con otras personas, no tengan esa necesidad, es gratuito. Tiene sus limitaciones, ¿sabes? Porque la versión pagada tiene muchas más gráficas, más tablas, tiene otra serie de ventajas.
No, pero con un desktop suficiente para trabajar en una empresa chica, ¿no? ¿Qué requisito necesita saber Excel? Por lo menos hasta Excel intermedio. De verdad que sí. O sea, sí, el Power BI es intuitivo. Ya nos pasamos un minuto por una pequeña anécdota. Yo aprendí el Power BI porque un día pasé por una calle que yo vivo en Jesús María, donde decía, aprende Power BI, el programa que va a matar al Excel, va a asesinar al Excel. ¿Se imagina yo que enseño Excel? Subí a preguntar, bueno, resultó que era una pequeña organización que estaba haciendo, estoy hablando del año 2019, comienzo de 2019. Y me gustó y lo adapté a las necesidades que teníamos, las demandas, y ese es el curso. Mi curso se llama Business Analytics con Excel y Power BI, o sea, análisis de negocios con Excel y Power BI. Muy bien, muchas gracias. Si no hay otra pregunta. No, pero aprendan Excel, ¿no? Básico, para manejar data. Sí, esas eran las preguntas. Muchas gracias, ¿Ya? Alejandro, por su tiempo y sus conocimientos. Bueno, a ustedes. Agradecemos, sí, agradecemos a Infobook por brindarnos esta charla con usted. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Y ya saben que pueden contactar al profesor por el correo anterior que mostró en su PPT. Y eso sería todo. Buenas noches. Gracias. Contacten al Infopuc, más que al profesor. Gracias.